Como nos dicen nuestras madres y abuelas, la muda interior siempre limpia por lo que pueda pasar. Así que vamos a hacer ropita interior, pero para la época regencia. Vamos a hacer unas enaguas más o menos como estas y unos pololos más o menos como estos. Si quieres saber cómo, acompáñame hasta el final. Aupa, ¿qué tal? Me llamo Lach, soy aficionada al cosplay y a la recreación histórica y en este canal voy poniendo tutoriales de los proyectos de las prendas y los complementos que voy haciendo. No soy profesional, simplemente por lo que voy aprendiendo lo voy compartiendo por aquí. Entonces, como decimos, hoy vamos a hacer unas enaguas y unos pololos. Ya previamente hicimos el corsé y la camisa interior, que tenéis los vídeos en el canal, os dejo los enlaces en la cajita de descripción. Hay un vídeo de la camisa básica y luego dos vídeos del corsé, uno con el patrón y otro con la confección. Las piezas que vamos a hacer hoy, por una parte, son los pololos, que digamos que eran las bragas del siglo XIX. A lo largo del siglo XIX más o menos se llevaban este tipo de prendas debajo. Estas son muy sencillas, simplemente dos tubos de tela unidos con una cinta en la cintura. Podían ser pues, un poquito más anchas, podían ir un poquito cerradas por delante, podían llevar más puntillas, pero en general básicamente dos tubos de tela unidos por la cintura. Y esta zona se llevaba abierta para poder ir al baño con tanto faldamento. Y en cuanto a las enaguas, lo característico de esta época es que como las faldas, la cintura sube hasta debajo del pecho, pues la enagua también. ¿Qué pasa? Que si tú pones aquí una cinturilla y lo atas, eso tiende a caer, no se sujeta. Entonces lo característico de las enaguas de esta época es que suelen llevar tirantes. A veces eran como un vestidito completo, vestidito con tirantes, y otras veces simplemente lo que es la enagua con dos tiras haciendo de tirantes, que es la versión que voy a hacer yo porque es más fácil. Y luego pues estas enaguas tampoco tenían demasiado volumen, porque los vestidos que se llevaban por encima pues tampoco eran muy voluminosos. En esta época, recordemos que son líneas rectas que intentan imitar la antigüedad clásica, las túnicas de la época griega o romana. Y en cuanto a longitud, tampoco excesivamente largas, por el tobillo o un poquito por encima. Porque los vestidos de esta época tampoco solían ser, al menos hasta donde yo sé, excesivamente largos. Sí que al principio de la época, hacia 1800, pueden tener más volumen y un poquito más largos, pero luego se van haciendo más estrechitos y menos abullonada, menos tela la falda y más cortos, salvo ya vestidos muy formales como vestidos de corte o para ocasiones así de gala especiales. Pero generalmente eran vestidos que además, sobre todo si te los ponías para un baile, pues que te permitiera bailar sin tropezarte. Entonces solían ser un poquito, pues eso, por el tobillo más o menos, con lo cual la enagua pues un poquito menos aún para que no se vea. En cuanto a materiales, bueno, pues sobre todo lino o algodón. En esta época era lo que se solía utilizar para la ropa interior. Yo en concreto para la enagua voy a reutilizar un visillo viejo que tenía de lino, que bueno, no es un lino tampoco hay un poco vasto, no es muy fino, pero bueno, me apaña. Hay que reciclar. Y para la enagua voy a utilizar algodón blanco. En cuanto a cantidad, 2 metros de tela doble ancho para cada cosa, o sea, 2 metros de tela doble ancho para la enagua y 2 metros de tela doble ancho para los pololos. Yo creo que también os llega. El ruedo que le he dado a la enagua, o sea, lo que mida al final por abajo la circunferencia, unos 2 metros. Me ha quedado un poquito menos al final porque la tela no me daba para más. Me ha quedado 1,90 más o menos de ruedo abajo. Más materiales, pues bueno, el hilo que uséis para coser, hilo de torzal que yo he utilizado en los ojetes que le he hecho a la cinturilla de la enagua porque prefiero cerrármela con cordón. Que bueno, si no le queréis hacer ojete le podéis poner presillas. A la cinturilla de los pololos le he puesto presillas. Y los adornos si le queréis poner en el bajo, tanto de los camales de los pololos como el bajo de la enagua, podéis dejarlos tal cual, con un dobladillo simple y ya está. Podéis hacer adornos tipo lorcitas, como esta foto, que este a mí me gusta mucho. Yo lo quería hacer así, tanto de la enagua como de los pololos. Y además como para esta época que le pega. Pero no me daba la tela de largo para hacerlas, así que al final les he puesto un adornito. Esto es lo que le he puesto a la enagua y esto a los pololos, que lo he cortado un poquito, se lo he puesto más estrechito. En general para esta época me pegan cositas que sean sencillas. En cuanto a las medidas, vamos para acá. Pues para la enagua nos medimos el bajo pecho,
ajustadito, porque como luego lo vamos a llevar con corsé, la largura que le queramos dar desde este punto de bajo pecho, ya digo, más o menos pues un poquito por encima del tobillo. La anchura de la cinturilla yo he dejado al final que quede de 3 centímetros, que la cortaremos doble. Cortaremos un ancho de 6 centímetros porque luego irá doblado por la mitad. Eso tanto para la cinturilla de la enagua como para la cinturilla de los pololos. Después, ya digo que el bajo de la enagua se lo he dejado de unos 2 metros. Pero bueno, ahora veremos el esquemita y ahí os dibujaré mejor las medidas de cada cosa. Y para los tirantes, pues más o menos, yo voy a hacer que salgan como a 4 o 5 centímetros del centro, porque quiero que salgan un poquito desde el centro para que me ayuden a sujetar esta zona. Entonces, como a 4 o 5 centímetros del centro, más o menos a la altura del bajo pecho, y luego va un poquito inclinado hasta por aquí, también bajo pecho. Entonces, esta medida le he dado un poquito más, por si acaso, y luego ya cuando tengamos la enagua hecha, pues ya terminaremos de ajustarlos. Y para los pololos yo los he hecho como Dios me ha dado a entender. Viendo las fotografías y eso, pues más o menos. No es algo que haya visto en un libro o que esté documentado. Entonces, lo que he hecho ha sido, bueno, pues eso, la medida de la cintura para la cinturilla, con el ancho que le queráis dar. Luego me he medido desde la cintura por el costado hasta el largo que le quiero dar, que más o menos como a mitad de pantorrilla. Después, la zona más ancha del muslo me la he medido holgadita para que quede cómodo. Y también me he medido la distancia entre esa zona más ancha del muslo, para luego a la hora de dibujar saber dónde ponerla, la distancia de ahí a la cintura. Después me he medido también, como más o menos van a tener esta forma, me he medido desde el costado de la cintura hasta la parte interna del muslo, más o menos será así la forma que le demos, entonces pues para tener esa referencia. Y luego el diámetro de la pantorrilla, holgadito también, que me quepa el gemelo, más que nada porque si luego me siento y se me sube un poquito que no se quede ahí encajado. También de materiales, cinta bies, y yo en concreto uso un lazo que también tenía por ahí, para rematar los bajos y el borde este de los pololos. Aquí le he puesto cinta bies y para rematar el bajo de los pololos y de la enagua he utilizado para asearlo por dentro un lazo blanco que tenía. Y yo creo que ya la introducción eso es todo, porque bueno, estas piezas tampoco tienen mucho más misterio. Así que ahora os dejo con el tutorial. Vale, pues aquí un esquemita así sencillo de las piezas de la enagua. El delantero, que nada, pues es dibujar un rectángulo que el ancho sea la mitad del contorno de bajo pecho, el largo, pues el largo deseado, y luego en la parte de abajo le doy 10 centímetros a cada lado para darle un poquito de vuelo y redondearemos el bajo. Y la parte de atrás, pues un rectángulo de tela, que el largo pues es el mismo, y el bajo lo que falte hasta 2 metros. Vamos a ver, esta parte delantera son, en mi caso, 44 centímetros, que es la mitad del contorno bajo pecho, más los 10 centímetros que le he dado a cada lado, o sea, en total 64. Quiero que la enagua tenga un bajo de unos 2 metros. Bueno, pues de 64 hasta 2 metros, lo que queda es 1,36, pues eso se lo daré a la pieza del trasero. Y nada, aquí le haré una abertura y esta zona pues irá fruncida para acoplar a la cinturilla. La cinturilla, una tira de tela del largo que sea el contorno de la zona donde va a ir, de bajo pecho, y el ancho deseado. Como en mi caso quiero que al final tenga unos 3 centímetros de ancho, pues le hago 6 porque va a ir doblada. Y luego pues le he dejado 1 centímetro de margen de costura. Cortaré las piezas de la falda, las uniré, le pondré la cinturilla, le coseré el adorno del bajo y luego poner los tirantes, y no tiene más. Bien, pues aquí tengo recortada la pieza de tela que será el delantero. La he doblado por la mitad a lo largo y voy a dibujar aquí la mitad de lo que será el delantero de la enagua, como siempre. Entonces, como quiero que la enagua por delante, el bajo, tenga unos 64 centímetros, pues he cortado una pieza de
66 centímetros para dejar 1 centímetro de margen de costura a cada lado. He dibujado aquí, y bueno, de largo, el metro que quiero que tenga de largo, más un poquito más también para tener margen de costura. Aquí he dibujado una línea que será la línea de cintura, a partir de la cual vamos a dibujar el resto. Entonces, sobre esta línea voy a poner la mitad del contorno del bajo pecho, que es a la altura a la que va a ir la enagua, la cintura de la enagua. Luego voy a marcar el largo. Vale, esta línea será el bajo, entonces sobre esa línea pongo el ancho que quiero que tenga el bajo, que serán unos 64 centímetros, con lo cual aquí pongo la mitad. Nada, ahora unimos estos dos puntos. Y como siempre, como esta línea oblicua queda un poquito más larga que el largo que le hemos dado, mido aquí el mismo largo, que es 1 metro. Vuelvo a medir un poquito más adentro para ir redondeando el bajo. Sujetamos con unos pocos alfileres y recortamos dejando un poquito de margen de costura, y la pieza delantera ya estaría. En cuanto a la parte trasera, como la voy a dejar en forma de rectángulo, pues nada, simplemente lo que queda de tela lo doblo también a lo largo por la mitad y voy a marcar dónde quedaría la cintura y el bajo, dándole la misma longitud que a la parte delantera, que en este caso es 1 metro, y dejando un poquito de margen de costura por arriba y por abajo. Y aquí en medio, en la mitad, le voy a hacer un piquetito para saber que esta es la mitad, porque luego aquí haremos una pequeña apertura para podernosla meter bien y atarla. Vale, pues ya tengo marcada dónde va la cintura y dónde va el bajo. El lateral no lo he marcado porque total ya sé que es, voy a dejar más o menos 1 centímetro de margen de costura cuando lo cosa con la parte de delante y ya está. He puesto unos alfileres por donde van las marcas para ahora darle la vuelta y marcarlo por aquí también. Vale, pues una vez abierta la parte de atrás, aquí tendríamos la línea de cintura. Este es el piquetito que hemos hecho en el centro y aquí he dibujado una línea perpendicular que será la apertura. Le he dado unos 18 centímetros. Entonces ahora lo siguiente que vamos a hacer es abrirla y asearla con un dobladillo finito, un rulito finito, que ahora vemos cómo lo hacemos a mano. Una vez cortada la apertura, vamos a asear los bordes con un dobladillo finito tipo rulito. Entonces cuando queréis hacer este tipo de dobladillos en telas que además son finas, doblamos primero un poquito, nada, cuanto apenas algo menos de medio centímetro. Vamos a clavar por aquí la aguja para esconder aquí debajo el nudito. Y lo que vamos a ir haciendo es, cogemos debajo del doblez, debajo, un hilito que no se note mucho por el derecho. Estamos haciendo el dobladillo hacia lo que va a ser el revés, hacia adentro. Y luego de la parte de arriba del doblez, aquí arriba, metemos, sacamos un poquito más adelante, así. Volvemos a coger de la parte de abajo y otra vez un poquito más adelante, aquí arriba en el doblez. De tal forma que vayamos haciendo una especie de V's con el hilo, cogiendo de la parte de aquí debajo de la doblez a la parte alta del pliegue. Y cuando ya hemos avanzado un poco, un cachito, sujetamos aquí y tiramos del hilo. Y así se nos cierra y nos queda aquí un dobladillo tipo rulito. Pues vamos a seguir así con todo este lo de la abertura y el otro. Pues ya tengo la abertura rematada con el rulito. Ahora le pegaré un planchazo para alisarlo bien. Pero antes de eso
Voy a rematar este vértice para reforzarlo un poquito y que no se deshilache ni se rompa. Y para eso voy a hacer un punto festón. Clavo la aguja de dentro hacia afuera, aquí en el bordecito, y paso el hilo de derecha a izquierda, de abajo hacia arriba, por debajo de la aguja. Y estiro hacia arriba. A ver. Saco la aguja de dentro hacia afuera, cojo el hilo, la parte del hilo que es doble, y lo paso por debajo de la aguja, de derecha a izquierda, de abajo hacia arriba. Lo paso de este lado, por debajo de la aguja, hacia el otro lado, y tiro hacia arriba. Y así voy recorriendo puntada a puntada, nada, justo lo que es el ángulo este para reforzarlo. Pues una vez rematada la apertura y reforzado aquí el borde, ahora voy a coser ya los laterales de la parte trasera con el delantero. Ahora lo que vamos a hacer es unir los laterales de la espalda de la pieza trasera con la delantera. Entonces, enfrentamos derecho contra derecho. Esta es la cintura de la parte delantera, esta es la cintura de la espalda. Entonces enfrentamos derecho contra derecho, alineamos, ponemos a la misma altura la línea de cintura, alineamos el borde y pasamos una costura dejando pues 1 centímetro más o menos de margen de costura. Ya tengo cosidos las costuras laterales de la enagua. Entonces lo que he hecho ha sido planchar para abrir la costura y al final he dejado un margen de costura de 1,5, de 1,5 centímetros, mejor que 1 centímetro. Porque ahora vamos a hacer una costura inglesa o costura plana y mejor tener un poquito más de margen de costura. Sobre todo esta tela que se deshilacha un montón. Entonces, este tipo de costuras se usaban mucho en ropa interior de distintas épocas porque son costuras fuertes, queda bien, queda aseadito la costura y además le da resistencia. Es la costura que tiene, por ejemplo, los pantalones vaqueros. Entonces, lo que vamos a hacer es, cortamos uno de los márgenes de costura, lo he cortado como a medio centímetro, ¿vale? Y el otro lo dejo a 1,5 más o menos. Entonces, lo que voy a hacer es envolver con el margen de costura más ancho el otro. Y lo hacemos hacia la parte trasera, ¿vale? Siempre que hacemos este tipo de costuras, mejor hacia la parte trasera, si es un lateral. Entonces, ese es el trasero de la enagua, este es el delantero. Entonces, he cortado a medio centímetro el margen de costura que queda hacia atrás. Y ahora con el otro margen lo envuelvo. Voy a poner debajo un librito o algo para que me resulte más fácil y no enganchar la tela de abajo. Así. Lo envolvemos. ¿Vale? Y lo sujetamos con alfiler. Bien, pues continuaremos sujetando así toda la costura y cuando lo tengamos, lo que haremos será o bien pasar un pespunte con la máquina de coser por este borde, o si lo preferimos a mano, con puntada escondida, puntada de ladito, por aquí. Hay que tener en cuenta que si lo paséis con máquina de coser se va a ver por el derecho. Si no queréis que se vea, pues hacerlo a mano. O yo en este caso también lo voy a hacer a mano porque, bueno, como lo es para recreación histórica, para esta época prefiero hacer los acabados que se vean, prefiero hacerlos a mano, ¿vale? Como prefiráis. Pues nada, voy a terminar las dos costuras laterales y luego ya seguiremos con la cinturilla. Tengo aquí cortada la pieza de la cinturilla con el margen de costura de 1 centímetro más o menos. Y entonces lo que vamos a hacer es doblarla a lo largo por la mitad, juntando derecho contra derecho. En este caso, bueno, es igual por los dos lados, pero bueno, si este fuese el derecho de la tela, pues así. Y vamos a coser los laterales, este lado de aquí y este lado de aquí, solamente esos dos laterales. Y podemos también pegar un planchancito para marcar el borde. Una vez cosido el lateral, vamos a pegarle aquí un cortecito en la esquina esta, la esquina donde está el doblez, y en el otro lado también. Y le voy a hacer también una marca
en la mitad para que me sirva, me ayude a colocarlo. Doblo por la mitad y en la zona del margen de costura también le hago aquí un piquetito y que me sirva de marca. Vale, entonces ahora le vamos a dar la vuelta, lo volteamos y ya lo ponemos del derecho. Sacamos bien las esquinas. Entonces ahora vamos a unir la cinturilla con el resto de la enagua. Vale, entonces tenemos aquí la parte delantera, la parte de la falda de la enagua estará la parte delantera, la cintura. Aquí están las costuras laterales. Y la parte trasera, que es más ancha y va fruncida. En la parte delantera, en el centro, le he marcado también un piquete. Entonces, ahora vamos a unir derecho contra derecho, el margen de costura, aquí la línea de costura de la cinturilla con la cintura de la enagua, lo unimos. Como esta parte de delante va plana, no va fruncida, pues nada, lo vamos sujetando hasta llegar a las costuras laterales. Una vez tenemos sujeta la parte de delante de la cinturilla, hasta las costuras laterales, tenemos que sujetar la parte de atrás. Este con este lado hasta la apertura central y este con este lado. Entonces la parte de atrás hay que fruncirla. Aquí ya lo tengo en parte empezado a fruncir. ¿Vale? Por la línea donde irá la costura le he pasado un pespunte normal con la máquina, con una puntadita larga. Y ahora pues vamos tirando de uno de los hilos, con cuidado, y vamos frunciendo hasta que toda esta zona quepa en lo que queda de cinturilla. Entonces unimos la costura lateral de la cinturilla, el borde, con la apertura central de la parte de atrás. Esta es la costura lateral y esta es la apertura central. Entonces, en este espacio tenemos que repartir el frunce. A ver si lo vemos bien. Esta es la parte de delante, aquí está la costura lateral. Y esta es una parte de la parte de atrás, la mitad de la parte de atrás. Entonces, en este cacho de cinturilla tenemos ahora que repartir el frunce. Yo lo voy a repartir, pero tirándolo un poquito hacia la zona central, porque esta zona de lo que quedará luego en el centro de la espalda quiero que quede un poquito más abultado que el costadito. Vale, entonces tengo ya la parte delantera sujeta en plano y a partir del lateral, de la costura lateral hasta la apertura central, ¿vale? Ya tengo la sujeta la cinturilla a la cintura con el pliegue repartido. Ahora voy a hacer lo mismo con la otra mitad de la espalda y luego lo que haremos será pasar una costura por todo ese margen de costura, ¿vale? Dando toda la vuelta. Cuando vayamos cosiendo la zona de pliegues, pues nos aseguramos de irlos poniendo rectos, por abajo también, la tela lo más plana posible. Y no pillar nada que no queramos. Vamos colocando la tela. Una vez que tenemos ya cosida esa parte, ese lado de la cinturilla, he recortado
un poquito el margen de costura. Y entonces ahora lo que haremos será doblar el otro lado de la cinturilla hacia el interior, ¿no? De tal forma que esa costura queda escondida dentro de la cinturilla. Y lo que haremos será tapar esa costura con el borde de la cinturilla. Lo metemos para adentro, doblamos aquí el margen de costura y sujetamos cubriendo por dentro la costura que acabamos de hacer. Y una vez tengamos por dentro sujeta así toda la cinturilla, pues entonces podemos o bien coser a mano por dentro, en puntada escondida, puntada de ladito, o podemos con la máquina pasar un pespunte que pase justo por la costura esta, para que así no se vea, quede escondido dentro de esa costura, asegurándonos de que estamos pillando este bordecito de aquí abajo. Una vez tenemos ya toda la cinturilla cosida, vamos a hacer agujeritos en la parte de atrás para pasar cordón y cerrar. Aquí ya tengo hechos dos, me falta ahora pasar la plancha para quitar las marcas del rotulador. Y vamos a hacer en este otro lado. También se puede cerrar con unas presillas y ya está. Yo prefiero acordonarlo porque, bueno, pues luego te da más margen para apretar más o menos según lo necesites. Entonces, son las marcas donde quiero ponerlo, más o menos liberando un poquito los márgenes de costura que están dentro. Y con un punzón, mejor con un punzón que cortar con tijera, porque es mejor, el punzón separa las fibras pero no las rompe. Entonces, hacemos agujero y como queda estrechito, yo luego cojo un palillo de estos de comer que tengo ahí viejo y los hago más anchos. Y cuando lo tengo así suelo aprovechar para marcar con el rotulador de estos que luego se quita con calor, así el bordecito, porque luego cuando sacas al quitar el palo este se tiende a cerrar el agujero, entonces así sé bien por dónde tengo que ahora pasar el hilo. Vale, entonces empezamos clavando la aguja un poquito fuera para que el nudo quede aquí, luego ya lo quitamos. Y sacamos la aguja justo en el borde que hemos marcado. Entonces ahora ya metemos por el agujero central y sacamos en el bordecito. Podemos ir haciéndolo así sin más, o sea, una puntada normal dando vuelta, o hacer puntada de festón, que yo prefiero. Entonces, como lo mismo que hicimos cuando reforzamos el vértice de la abertura, pues lo mismo. Una vez tenemos así la aguja, cogemos este hilo doble, pasamos por debajo, de derecha a izquierda, de abajo hacia arriba, y apretamos. Yo suelo dejar así el nudito hacia adentro y el hilo también en este sentido. Y vamos avanzando por toda la circunferencia. Cuando hemos terminado toda la vuelta, podemos seguir con el siguiente. Metemos así la aguja, no hace falta rematar este. Si acaso metemos la aguja así por dentro de los hilitos de la parte de atrás y directamente pasamos al de abajo. Sacamos la aguja por también el bordecito y a partir de ahí lo mismo. Y para acabar ya rematamos por detrás.
Escondemos el hilo para cortarlo y cortamos el otro hilo que habíamos dejado al principio con el nudito fuera. Lo quitamos. Y así ya queda bien terminado y aseado. Bien, entonces para asear el bajo podemos hacer un dobladillo simple, ¿no? Doblamos hacia adentro, hacia el revés un par de veces, pasamos un pespunte o cosemos a mano y ya estaría. Pero yo le quiero poner este adorno. Entonces lo que voy a hacer es colocar derecho contra derecho, de esta manera, dejando doblado este inicio hacia adentro para que luego cuando giremos esto quedará así y esto que quede así bien aseadito doblado. Y encima le voy a poner esta cinta, coseré todo junto y también al voltear nos servirá para asearlo por el otro lado, para asear la costura. He hecho aquí una marquita para ayudarme a colocarlo y este inicio también lo doblaremos así hacia adentro. Pero bueno, de momento esta parte no la sujeto, luego cuando ya termine de cerrarlo todo. Entonces, vamos a ir colocando esto así. Una vez tenemos sujeto todo, aquí al final, lo dicho, esta parte del aplique, del adorno, la doblo así la esquinita, el borde un poquito hacia adentro. Esta la voy a recortar y la pongo en plano tal cual. Esta de aquí también la doblo un poquito hacia adentro y este también así en plano. También recorto el sobrante y sujeto. Y cuando esté todo sujeto pasamos un pespunte por aquí, por la marquita, todo alrededor, recortaremos este margen y voltearemos hacia adentro tapando este margen de costura con la cinta y dejando el aplique, la puntilla hacia abajo. Y esto ya pues o pasamos aquí otro pespunte con la máquina o a mano si no queremos que se vea por el otro lado. Ya esto queda así. Y ya en la enagua solo nos quedaría hacer los tirantes, que parecido a la cinturilla, una tira de tela que doblamos por la mitad, derecho contra derecho, y en principio vamos a coser esta parte de aquí, la parte larga. Entonces aquí la tengo ya cosida. Una vez la tengamos cosida, para darle la vuelta enganchamos un alfiler en la esquinita y vamos metiendo hacia adentro. Una vez tenemos todo volteado, lo aplanaremos con la plancha, dejando la costura aquí en el centro para que luego, una vez puesto el tirante, quede boca abajo y no se vea. Y también remeteremos los bordes hacia adentro y remataremos aquí el borde con una puntada de lado. Y nada, una vez tengamos los dos tirantes, pues ya nos lo probaremos con la enagua para ver exactamente en qué punto los sujetamos y los coseremos por dentro. Y para los pololos, pues nada, este más o menos es el esquemita que he dibujado. Entonces, bueno, esta sería la longitud del costado, desde la cintura hasta la parte que le he querido dar, la largura que le he querido dar. Aquí arriba le he dejado 5 centímetros, que luego serán 10, porque todo esto es la mitad, luego lo cortaré en doble. 5 centímetros, que es la zona que va unida
a la cintura. Y entonces eso, aquí he calculado más o menos a 35 centímetros, que es donde queda la parte ancha del muslo. Y entonces aquí le he puesto la mitad, he dibujado una perpendicular y le he puesto la mitad de la medida del contorno del muslo. Y más o menos he visto que al unirlo pues me dé más o menos la medida que me había medido desde la cintura hasta el interior del muslo. Aquí abajo le he dado la mitad del contorno de la parte baja y luego pues nada, sin más, he unido estos dos puntos. Entonces a la hora de cortarlo, esto de aquí lo he puesto al lomo, he doblado la tela por la mitad y en el doblez he puesto este lado para que así al cortarlo ya me quede una pieza doble y no tenga que hacerle una costura en ese lado. Entonces una vez cortado en tela, lo dicho, lo he cortado al lomo y así al abrirlo ya está la pieza entera. Entonces primero he cosido esta costura de aquí, primero he cosido esta costura y la he aseado como hemos hecho las costuras de la enagua, con costura plana o costura inglesa, ¿vale? La parte de fuera, la parte de dentro. Una vez tengo esa costura ya aseada, la parte de aquí arriba, la que va a ir unida a la cintura, le he hecho un dobladillo. Doblo una y dos veces y ahí pasas un pespunte o lo coses al lado. Y luego lo que he hecho ha sido asear todo el contorno de arriba, todo este contorno con un bies, empezando por un extremo, acabando por el otro. Para colocar el bies, pues nada, derecho contra derecho, derecho del bies contra derecho de la tela. Dejamos aquí un poquito hacia afuera para luego asearlo. Entonces esta doblez del bies la hacemos coincidir con la línea que tenemos marcada. Esta parte también ya estaría rematada hacia adentro. Y entonces pasaremos un pespunte por ahí, todo alrededor. Recortaremos este margen de costura, luego doblamos esto hacia adentro para que quede aseado y giraremos el bies hacia adentro. Y ya por dentro remataremos también con un punto de lado o pasando por aquí un pespunte por este lado, cogiendo la parte de detrás. Entonces al final quedaría así. Este es el derecho, lo hemos cosido, lo hemos volteado y por aquí lo he sujetado con un punto de lado. Y ya una vez tenemos todo hecho eso, la parte de abajo la rematamos igual que la enagua. Poniendo la puntilla y el lazo y luego volteando todo y cosiendo el lazo por dentro para asearlo. Esto igual que el bajo de la enagua, hacemos este. Después haremos la cinturilla, que la haremos igual que los tirantes. Tendremos una tira que será de larga como el diámetro de nuestra cintura, un poquito más para que se solape, porque a este le voy a poner presillas, para atarlo con presillas, entonces que se solape un poquito, 2 o 3 centímetros. Y haremos lo mismo, doblamos por la mitad, derecho contra derecho, cosemos este lado, lo volteamos ayudándonos del imperdible, rematamos las esquinas y le cosemos unas presillas. Nos lo probaremos en la cintura para ver en qué punto le tenemos que coser, ¿no? Si este fuera ya la cinturilla terminada. Nos lo probaremos para ver en qué punto le tenemos que coser la parte de arriba del camal. Esta parte de arriba la coseremos por dentro de la cinturilla, sin más, y no tiene más.